La idea de construir una vida rica desde cero parece lejana para muchas personas, pero lo que casi nadie se da cuenta es que la riqueza no empieza con el dinero, empieza con la conciencia. Empieza en el instante en que decides que ya no vas a aceptar la vida limitada que te enseñaron a vivir. La verdad es que la mayoría crece pensando que la riqueza es un privilegio, una coincidencia o un destino, pero, en la práctica, nace de pequeñas decisiones tomadas todos los días por alguien que decidió dejar de sobrevivir y finalmente crear su propia realidad. No necesitas tener mucho para empezar, solo necesitas empezar. Y aquí es donde ocurre el cambio. Cuando miras tu vida actual y entiendes que no define en quién te puedes convertir. La vida rica no aparece de la nada, se construye en silencio, en lo privado, en las decisiones que nadie ve. Es un cambio de identidad antes que un cambio financiero. Si estás lista para eso, para cambiar el rumbo de tu vida antes de 2026, entonces este video es tu primer paso. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y prepárate emocionalmente. Los próximos pasos son simples, pero pueden redefinir por completo tu relación con el dinero y contigo misma. Primer paso. Reescribe la identidad que sostiene la vida que quieres construir. Construir una vida rica desde cero no empieza con el dinero, empieza con cómo te ves a ti misma. Y esa es la parte más difícil, porque nadie te enseñó a imaginarte en grande. Crecimos escuchando frases que nos limitan. La riqueza no es para todos. Mejor no soñar en grande. Conformarse con lo que hay. Esas frases no parecen importantes, pero moldean silenciosamente la versión de ti que toma decisiones todos los días. Yo misma viví durante años con una identidad que no encajaba con la vida que quería. En el fondo, me veía como alguien que a veces tenía suerte, alguien que tenía que buscarse la vida, alguien que hacía lo que podía. Y mientras cargaba con esa historia dentro de mí, mi vida externa reflejaba exactamente eso. Límites, falta de dirección, pequeños avances seguidos de grandes retrocesos. El giro ocurrió cuando entendí que la pregunta no era ¿cómo empiezo desde cero?, sino sé en quién necesito convertirme para que la riqueza sea posible para mí. Empecé a escribir, literalmente, la identidad de la mujer que quería ser. Una mujer que confía, que decide, que se organiza, que sabe recibir, que se respeta. Repetía esa identidad todos los días, incluso cuando parecía irreal. Al principio era raro, casi teatral, pero poco a poco, mi cuerpo empezó a creerlo. Y cuando mi cuerpo lo creyó, mis decisiones cambiaron. Cuando mis decisiones cambiaron, mi vida comenzó a seguir el mismo camino. El dinero no llega primero, la identidad llega primero. Si quieres construir una vida rica antes de 2026, necesitas soltar la identidad que te hizo sobrevivir hasta ahora y asumir la identidad que te va a hacer prosperar de aquí en adelante. Tu nueva historia es tu nuevo comienzo. Comenta: estoy asumiendo mi nueva identidad. Eso activa el primer paso de tu transformación. Segundo paso. Organiza tu energía antes de organizar tu dinero. La mayoría de las personas intenta construir una vida rica, empezando por las hojas de cálculo, el presupuesto, los números. Pero eso solo genera frustración, porque no puedes organizar el dinero mientras vives en un estado interno de caos. El dinero no sigue la lógica primero, sigue la energía. Y si tu energía está dispersa, cansada, ansiosa, sobrecargada, el dinero simplemente no tiene espacio para entrar. Descubrí esto cuando, en una de las etapas más difíciles de mi vida, decidí ponerme seria con mis finanzas. Hice listas, hojas de cálculo, anotaciones, metas, y nada funcionaba. Era como si estuviera luchando contra una marea emocional que me arrastraba cada vez que intentaba avanzar. Hasta que entendí que no era el dinero lo que estaba desorganizado, era yo. Era mi mente acelerada, mi rutina sin enfoque, mis emociones desreguladas, mi vida demasiado pesada como para sostener cualquier tipo de crecimiento. Entonces empecé diferente. En lugar de intentar arreglar mi vida financiera, empecé a sanar mi energía. Dormí mejor, reduje estímulos que me drenaban, saqué cosas de mi espacio físico que ya no representaban quién era. Dejé de llenarme de tareas que no me llevaban a ningún lado. Aprendí a respirar entre una decisión y otra. Y algo poderoso sucedió. Recuperé mi claridad. Mi creatividad aumentó. Mi sensación de capacidad creció. Y ahí sí, organizar el dinero se volvió natural, casi fácil. Porque cuando tu energía está alineada, tu comportamiento cambia. Y cuando tu comportamiento cambia, el dinero te sigue. Una vida rica no nace del control, nace del equilibrio. Comenta: primero organizo mi mundo interno. Ese es el paso invisible que empieza a transformar todo. Tercer paso: abandona el papel de sobreviviente y entra en modo construcción.
Llega un momento en la vida en el que tienes que reconocer la verdad. Por más cansada que estés, por más que te esfuerces, sigues operando desde la energía de la supervivencia. Y sobrevivir no crea riqueza, solo te mantiene viva. Una vida rica exige algo completamente distinto. Exige construcción, intención, elección. Exige que seas protagonista, no solo resistente. Aprendí esto observando mis propios patrones. Me sentía orgullosa de arreglármelas, de hacer milagros con poco, de aguantar todo, de resolver en el límite. Pero en la práctica, vivía reaccionando al mundo, no creando el mío. Cada vez que pasaba algo, encontraba una forma de resolver, pero nunca tenía tiempo ni energía para planear, crecer o prosperar. La supervivencia se había convertido en mi zona de confort, dolorosa, pero familiar. Fue entonces cuando entendí la diferencia entre quien sobrevive y quien construye. Quien sobrevive espera que el día termine. Quien construye elige qué hacer con él. Quien sobrevive cruza los dedos para que todo salga bien. Quien construye crea las condiciones para que funcione. Quien sobrevive sueña en pequeño para no frustrarse. Quien construye sueña en grande para tener dirección. El mayor cambio de mi vida ocurrió el día en que dejé de apagar incendios y empecé a dar pasos pequeños, pero consistentes, para construir la vida que quería, incluso con poco dinero, poco tiempo y mucho miedo. Construir no exige perfección, exige intención. Cuando abandonas el modo supervivencia, hasta el universo empieza a responder de forma diferente. Te vuelves magnética, más fuerte, más clara, y la riqueza, poco a poco, te encuentra. A veces, lo que te impide construir una vida rica no es la falta de esfuerzo, es el peso emocional que todavía cargas cuando se trata de dinero. Miedo a que falte, vergüenza de pedir ayuda, inseguridad por no saber por dónde empezar. Es un dolor silencioso que te acompaña incluso cuando intentas cambiar. Y fue justamente para aliviar esa sensación que creé el Código de la Riqueza, una guía simple, femenina y transformadora para ayudarte a sanar tu relación con el dinero y conquistar la seguridad necesaria para construir la vida que deseas. Si quieres empezar con ligereza, con claridad y con dirección, el enlace está en el primer comentario fijado. Cuarto paso. Crea un sistema financiero simple pero poderoso que funcione para la vida que tienes hoy. Mucha gente cree que solo se puede organizar la vida financiera cuando ya está bien. Pero el secreto para construir una vida rica desde cero es hacer lo contrario. Empiezas con lo que tienes, aunque sea poco, aunque parezca casi nada. El orden financiero no nace de la abundancia, es lo que crea la abundancia. Aprendí esto en una etapa en la que ganaba poco. Tenía miedo de mirar mi cuenta y vivía huyendo de mis propias responsabilidades. Me justificaba diciendo que no valía la pena organizar ahora, porque todo parecía demasiado pequeño. ¿Pero pequeño para quién? Fue cuando entendí que el problema no era el tamaño de mi dinero, era el tamaño de mi relación con él. Entonces decidí crear un sistema simple. Nada complicado, nada que me dejara aún más ansiosa. Empecé dividiendo mi dinero en 3 intenciones: lo que me sostiene, lo que me construye y lo que me lleva más lejos. Lo que me sostiene, pagar lo necesario pero con conciencia. Lo que me construye, una cantidad pequeña pero sagrada para el crecimiento. Lo que me lleva más lejos, una reserva emocional y financiera para la expansión. Al principio eran valores mínimos, casi simbólicos, pero eran constantes. Y la constancia es el terreno donde crece la riqueza. Fue en ese proceso que me di cuenta de algo poderoso. Cuando honras lo poco, el universo te entrega lo mucho. Cuando cuidas lo que tienes hoy, abres espacio para lo que deseas mañana. La vida rica no empieza cuando llegues allá. Empieza cuando creas orden dentro de lo que ya tienes. Comenta: honro lo que tengo y construyo lo que quiero. Esa frase activa la conciencia que transforma cualquier comienzo. Quinto paso. Multiplica tu valor antes de intentar multiplicar tu dinero. Un error común de quienes están empezando desde cero es intentar hacer crecer el dinero antes de hacer crecer a sí mismas. Pero toda vida rica tiene la misma raíz. Una mujer que aprendió a aumentar su propio valor en el mundo. Valor no es sobre estatus, ni sobre títulos, ni sobre reconocimiento externo. Es sobre capacidad. Cuanto más capaz te vuelves, más puertas se abren en tu camino. Entendí esto cuando me detuve a mirar mi propia trayectoria. Hubo una etapa en la que quería ganar más, vivir mejor, tener libertad, pero en la práctica no me estaba convirtiendo en la mujer que podía sostener eso. Hacía lo mínimo, evitaba los desafíos, me quedaba en lo conocido porque lo desconocido me daba miedo. Y dentro de ese ciclo, el dinero nunca tenía espacio para crecer, porque yo seguía igual.
El cambio ocurrió cuando adopté una pregunta simple. ¿Qué sabe mi versión rica que yo aún no sé? Esa pregunta abrió un nuevo universo. Me di cuenta de que mi versión rica era más disciplinada, más segura, más atrevida, más organizada y mucho más comprometida consigo misma. Invertía en conocimiento, mejoraba sus habilidades, sabía decir no, se comunicaba mejor, se posicionaba con firmeza. Entonces decidí actuar como ella, antes de ser ella. Empecé con pequeños ajustes, un curso, un libro, una nueva habilidad, una conversación importante que venía postergando, una postura más firme en el trabajo, un hábito que elevaba mi autoestima. Nada gigante. Pero cada pequeño avance aumentaba mi valor en el mundo. Y cuando mi valor aumentó, mis resultados también crecieron. La riqueza no empieza en lo que haces. La riqueza empieza en quién decides convertirte. Comenta: aumento mi valor todos los días. Esa frase cambia tu postura y el camino por el cual el dinero llega a ti. Sexto paso. Aprende a tomar decisiones financieras con valentía, no con miedo. Uno de los mayores motivos que impiden a una mujer construir una vida rica es el miedo a decidir, miedo a equivocarse, a perder, a hacer algo fuera de lo común, miedo a salir de lo seguro, aunque lo seguro sea justamente lo que la mantiene estancada. Pero hay una verdad dura y liberadora al mismo tiempo. No te haces rica tomando decisiones perfectas, te haces rica tomando decisiones valientes. Me di cuenta de esto en una etapa en la que mi vida financiera estaba estancada. Quería crecer, pero rechazaba todo lo que me sacaba de la comodidad. Decía no a oportunidades que parecían demasiado grandes. Postergaba movimientos que requerían responsabilidad. Y aceptaba migajas porque tenía miedo de pedir más. Era como si siempre estuviera protegiendo una versión pequeña de mí, mientras mi versión rica golpeaba la puerta y yo no la dejaba entrar. El giro vino cuando tuve que tomar una decisión difícil. Invertir en algo que podía cambiar mi vida, pero que también me asustaba profundamente. Pasé días analizando, sufriendo, imaginando escenarios, hasta que, en un momento de claridad, me pregunté, ¿mi versión rica diría que no a esto? La respuesta fue un no inmediato, y en ese momento exacto, decidí actuar como ella, no como la versión miedosa a la que estaba acostumbrada. ¿El resultado? Tal vez el movimiento más transformador de mi historia financiera. A veces, una sola decisión abre puertas que años de duda jamás abrirían. Decidir con valentía no significa arriesgarse sin pensar. Significa escuchar la voz de la versión que quieres ser, no la voz de la versión que estás dejando atrás. Comenta: decido como mi versión rica. Esa frase pone tu futuro al mando, no tus miedos. Séptimo paso. Construye un entorno que favorezca la riqueza, no que te ate al pasado. Ninguna mujer construye una vida rica viviendo en un entorno que sostiene su versión antigua. El espacio donde vives, físico, emocional y digital, influye directamente en tu capacidad de crecer. Un entorno puede elevarte en silencio o sabotearte sin que lo notes. Y la mayoría de las personas sigue atrapada porque intenta cambiar su vida manteniendo los mismos estímulos, las mismas personas, las mismas conversaciones y los mismos ruidos. Lo entendí cuando noté que mi entorno no encajaba en absoluto con la mujer en la que quería convertirme. Mi espacio estaba lleno de objetos que guardaba por apego, mi rutina rodeada de personas que se quejaban todo el tiempo, mi celular era un imán de contenidos que me generaban ansiedad, y mis conversaciones siempre giraban en torno a los problemas, nunca a las soluciones. Decía que quería crecer, pero todo a mi alrededor me arrastraba hacia abajo. Entonces decidí hacer una curaduría de mi vida. Empecé por el espacio físico. Limpié, doné, saqué el exceso, dejé solo lo que representaba a la nueva versión que quería construir. Después pasé al entorno digital. Silencié a quienes drenaban mi energía. Dejé de seguir perfiles que generaban comparación o escasez. Empecé a consumir contenidos que realmente me fortalecían. Por último, ajusté mi círculo. Menos convivencia con quienes me reducían, más cercanía con quienes me inspiraban, incluso si era a distancia, a través de libros o videos. Y algo poderoso sucedió. Mi mente se volvió más ligera, mi claridad aumentó, mis decisiones mejoraron. Me volví más capaz de actuar, y el dinero comenzó a fluir con más facilidad. El entorno no es un detalle, el entorno es destino. Una vida rica necesita espacio para crecer. Comenta: elijo entornos que me elevan. Esa afirmación es el filtro que protege tu nueva versión. Octavo paso. Crea fuentes de ingreso que nazcan de tu verdad, no de la presión del mundo. Construir una vida rica desde cero no significa correr detrás de cualquier oportunidad, ni aceptar todo lo que aparece. Significa crear caminos que nacen de tu esencia,
de tu habilidad natural y de aquello que haces con autenticidad. El dinero más consistente, y el que llega más rápido, es el que fluye cuando estás alineada contigo misma. Descubrí esto en el momento en que me di cuenta de que intentaba ganar dinero de la forma que todo el mundo decía que era la correcta. Me encajaba en modelos que no tenían nada que ver conmigo. Repetía estrategias que no tenían sentido. Intentaba encajar en formatos que no coincidían con quien yo era. ¿El resultado? Siempre el mismo. Cansancio, frustración, sensación de no encajar. No era falta de esfuerzo, era falta de alineación. El cambio llegó cuando empecé a observar lo que realmente fluía naturalmente en mí. Mi capacidad de comunicar, de inspirar, de crear soluciones simples para problemas emocionales y financieros. Y cuando comencé a transformar eso en valor, las puertas se abrieron con una facilidad casi asombrosa. No porque encontré una fórmula mágica, sino porque dejé de luchar contra mi naturaleza y empecé a trabajar a su favor. El mundo intenta empujarte en todas direcciones, pero la verdadera riqueza nace cuando decides caminar en la tuya. No necesitas copiar la estrategia de nadie. Necesitas descubrir qué te hace única y monetizar eso. Y sí, puedes comenzar en pequeño. Un servicio sencillo, un producto digital, una habilidad que nunca valoraste, una experiencia de vida que otras personas necesitan escuchar. Las fuentes de ingreso no necesitan ser gigantes al principio. Solo necesitan ser verdaderas. Comenta, ¿puedo prosperar siendo yo? Esta frase desbloquea tus puertas internas hacia la abundancia. 9º paso. Actúa con consistencia emocional, no con explosiones de motivación. La verdad que casi nadie quiere admitir es simple. No es la motivación lo que construye una vida rica, es la constancia. La motivación es intensa, pero pasajera. La constancia es silenciosa, pero transformadora. Y mientras dependas de estar inspirada para actuar, tu vida financiera seguirá inestable, frágil y llena de altibajos. La riqueza nace de lo que haces incluso cuando no tienes ganas. Descubrí esto en una etapa en la que vivía en ciclos. Había días en los que me despertaba determinada, hacía listas, creaba planes, me sentía imparable. Pero bastaba una semana difícil, una frustración o una crítica para que todo se derrumbara. Me detenía, me bloqueaba. Y cuando me daba cuenta, estaba empezando desde cero otra vez. Entonces entendí. No perdía porque no era capaz. Perdía porque era emocionalmente inestable con mis decisiones. Dejaba que mis emociones del día definieran mi futuro. El cambio vino cuando, por primera vez, decidí actuar incluso sin ganas. Empecé en pequeño. 5 minutos de lectura, 10 minutos de organización, una acción mínima alineada con mis objetivos financieros, todos los días. Al principio parecía insignificante, pero en pocas semanas mi vida ya era otra. No porque trabajaba más. No porque estaba motivada, sino porque finalmente estaba creando continuidad. Constancia es cuando sigues, incluso estando triste, incluso cansada, incluso insegura, y eso es lo que te lleva lejos, porque la mayoría se detiene. La constancia es lo que separa a quienes desean riqueza, de quienes realmente la construyen. Cuando mantienes el ritmo, tus oportunidades aumentan, tu valor crece y tu energía se estabiliza. Al dinero no le gusta la inestabilidad. Le gusta la previsibilidad. Le gusta la continuidad. Comenta, mi constancia me enriquece. Esta frase sella el compromiso más poderoso de tu proceso. 10º paso. Actúa como si ya vivieras la vida rica que deseas construir. Este es el punto donde todo cambia. Porque construir una vida rica desde cero no se trata solo de lo que haces, sino de quién eliges ser todos los días. La mayoría espera que el dinero llegue para recién entonces comportarse como alguien próspero. Pero la riqueza funciona al revés. Primero te conviertes en la persona que vive la vida que deseas, y solo entonces el dinero llega para acompañar esa nueva versión. Viví ese cambio cuando me di cuenta de que todo en mi vida estaba construido desde la escasez. Mis palabras, mis acciones, mi postura, mis decisiones. Decía que quería una vida abundante, pero actuaba como alguien que apenas intentaba sobrevivir. Fue cuando hice un compromiso conmigo misma. Voy a comportarme como lo haría mi versión rica, aunque aún no lo sea del todo. Y eso lo cambió todo. Empecé a tomar decisiones con más presencia. Empecé a cuidarme con más cariño. Empecé a posicionarme con más firmeza. Empecé a actuar con más responsabilidad emocional y financiera. Empecé a honrar mi tiempo como si fuera valioso. Porque lo es. Al principio parecía extraño. Parecía forzado. Pero poco a poco mi cuerpo lo creyó. Mi mente lo creyó. Y cuando me di cuenta, el mundo empezó a responder a mi nueva energía. El dinero empezó a llegar con más naturalidad. Las oportunidades comenzaron a surgir.
La gente me veía de otra manera. Era como si el universo dijera, ahora sí, estás lista, porque la riqueza no es un destino. La riqueza es un comportamiento que mantienes todos los días, incluso antes de ver los resultados. Comenta, actúo como la mujer en la que me estoy convirtiendo. Esa frase cierra el ciclo y declara al universo que no estás esperando, estás construyendo. Construir una vida rica desde cero es posible para cualquier mujer. No importa dónde estés ahora, lo que importa es hacia dónde decides ir. La riqueza nace de la identidad que eliges, de la energía que organizas, de las decisiones que tomas con valentía, de la disciplina emocional que cultivas y del entorno que eliges mantener. Los próximos meses pueden ser completamente distintos a los últimos años si asumes tu nueva versión hoy. Pequeños pasos, decisiones conscientes, constancia emocional y una mentalidad alineada tienen el poder de transformarlo todo, mucho más rápido de lo que imaginas. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo. Decido construir mi vida rica ahora, porque cuando decides, nada puede detenerte.